Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me miran? Sí, sí, te vemos perfectamente. Ahorita en un momento vamos a inicio. Ok. Pueden ver lo tostado del sol también, ¿verdad? Sí. Andas en Toto, ¿verdad? Ya regresé a la Ya. capital. Qué Acabo, nítido. acabo de entrar a la capital, sí. ¿Y cómo va la campaña? Contanos. Mucho sol, muy quemado, como se puede notar. El bloqueador solar a veces funciona y a veces no tanto. Pero bien, todo bien. Ok, bueno, ahorita que ya nos pasamos 2 minutos, si quieren, damos inicio. ¿Qué tal? ¿Cómo Vamos están? inicio. Buenas noches. Hola. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, Hola, primero que nada, Raúl, muchísimas gracias por habernos aceptado este espacio en el cual te podemos conocer un poco más. Y muchas gracias por ser también el primer candidato, el cual nos dio esta oportunidad, ¿verdad? Entonces, para que nosotros, este proyecto inició para que nosotros como jóvenes podamos conocer a los candidatos, más que todos los diputados, que son los que realmente muchas veces no se pueden conocer, ¿verdad? Son los menos conocidos. Sí. Entonces, muchísimas gracias y bueno, a los que nos ven el día de hoy, estamos con Raúl Barrera, candidato por la casilla número 5 por el Movimiento Semilla. Sí. Y contanos, Raúl, un poco de ti, ¿qué te motivó a estar en la política? Y contanos un poco sobre ti. Bueno, primero gracias por la invitación a los que están por ahí conectándose y a los que puedan sumarse en el camino. Hacer política es un salto sin paracaídas, es saltar de un edificio o a un acantilado sin paracaídas, por lo menos para los que no tenemos abundantes recursos materiales. Mi nombre es Raúl Amílcar Barrera Robles, tengo ya 40 años de edad, me involucré en el Movimiento Semilla en el año 2017. Me matriculé en la universidad hace mucho tiempo, y bueno, como muchos adultos que tienen que dejar la universidad, trabajan y en algún momento regresan, hace algún tiempo regresé a la universidad y si todo está bien, pues seré uno más de los 50,000 abogados que hay en este país, que hay demasiados. El asunto es que me involucré en política en 2017, el partido Semilla fue el primero en el que tuve algún interés de participar a los 34 años por primera vez. Siempre había seguido los procesos políticos desde siempre, me ha interesado la política porque determina mucho de nuestra vida, pero hasta el año 2017 que escuché a uno de los fundadores del partido Semilla, me convenció de que valía la pena dar el salto, pasar de la tribuna a la cancha, un paso que no es difícil, bueno, que no es fácil de dar, más bien dicho. Me afilié en octubre de 2017 y apenas un año y medio después tuve ya el privilegio de ser candidato a diputado en 2019 por la 7ª casilla. Para ese momento ya había acumulado una considerable experiencia en varios ámbitos de la vida laboral y personal. Trabajé durante algunos años en una empresa X de fotocopiadora. En el año 2009 di el salto académico y político. Me involucré en TV USAC y en Radio Universidad, en la Dirección General de Extensión Universitaria. Ahí fui conductor, productor y locutor durante un tiempo. Y después me involucré con una organización que se dedicaba a desarrollar un programa de educación ciudadana para personas fuera del sistema escolar, de educación para adultos. Ahí desarrollé un programa de formación cívica y un programa de formación electoral, porque en la práctica se enseñaban muchas cosas. Trabajé ahí durante casi 10 años y recorrí el país conociendo públicos de muy distinta naturaleza, estudiantes de nivel medio, universitarios, soldados, incluso soldados, policías, funcionarios, trabajadores municipales. También tuve el privilegio de impartir varias conferencias a gremios de profesionales. Es una experiencia muy simpática, ¿verdad? Con médicos, incluso con los propios abogados. Tengo varios reconocimientos a la docencia con ocasión de esas experiencias. Después di el salto ya a la política, afiliado 2017 en Semilla, candidato en 2019, y en 2020 uno de los diputados que ganó la casilla en 2019 me incorporó a su equipo en el Congreso. Eso me permitió estar ahí 2 años y medio, donde aprendí muchísimo y sigo haciendo partido. Y creo que hacer partidos políticos en Guatemala no es una experiencia sencilla, pero es necesaria para construir el país que queremos tener. Así que gracias. Un brevísimo resumen
de quién soy y qué estoy haciendo aquí. Candidato a diputado por el Distrito Central, que es la capital, uno de los 23 distritos electorales que tiene Guatemala. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por aceptarla. No, hombre, gracias, Raúl. Y te tenía una pregunta, ya que mencionaste que anteriormente fuiste candidato en 2019. Sí. ¿Cómo es que eligen dentro de Semilla cómo se eligen los candidatos? ¿Cómo se postulan? Esa es una gran pregunta, Patojos. Resulta que en la ley electoral no existe un mecanismo para que los partidos designen a sus candidatos. En teoría, uno podría pensar que los partidos políticos, que la dirigencia de los partidos políticos llama a sus afiliados y les pregunta, bueno, ¿a quiénes les gustaría ver como candidatos? Vamos a hacer una elección interna. Esta es la aspiración máxima que tenemos personas como yo, ¿verdad? La democracia interna en los partidos, pero en la práctica esto no pasa así. En la mayoría de los partidos políticos es la dirigencia de los partidos, empezando con el secretario general, el que decide, bueno, este va a ser candidato aquí, este va a ser candidato allá. Ellos deciden el orden. Entonces, es muy frustrante observar esas experiencias en otros partidos. En el caso de Semilla, intentamos este año dar ejemplo y desarrollar un proyecto piloto con intento de elecciones primarias. Entonces, dependiendo de en qué distrito esté el candidato, así fue el método de designación. En mi caso en particular, diseñamos un intento de elecciones primarias en los que había dos sistemas. O podíamos seleccionar individualmente a los candidatos, que es el sistema que a mí más me gusta, casilla por casilla, de manera individual, o imitar un poco el sistema de planillas que rige para la elección en el Congreso, que a mí no me gusta para nada poner a dos planillas a competir, porque a veces dentro de las planillas hay personas que te gustan y personas que no te gustan. Entonces, que te obliguen a elegir una lista a mí no me parece lo más eficiente. Pero ese fue el sistema que utilizamos en el Distrito Central. Entonces competimos en planillas. En una estaba yo y en otra planilla estaban otros colegas. Me faltó un poquito para ganar esa elección porque fue por planilla, no fue individual. Y entonces unos ganaron, otros quedamos en segundo lugar. Se conforma la planilla con la aplicación del método de representación proporcional de minorías. Un poco complicado de entender. Hay que desarrollar videitos para explicarle a la gente cómo funciona ese método. Y como resultado de ese proceso electoral que tuvo lugar el 13 de noviembre del año pasado, la lista resultante es la que la mayoría de la población, por lo menos en la capital, conoce. Samuel encabezando, después está Andrea Villagrán, después está Román Castellanos, en la cuarta casilla está la colega Laura Marroquín y en la quinta casilla estoy yo. Detrás vienen otros 5 colegas. Hemos postulado 10 de las 11 casillas posibles en el Distrito Central. Y en el caso de otros distritos, la designación fue muy diversa, pero en general era la dirigencia la que decidía. Bueno, estos deben ser los candidatos porque llenan algunos criterios. Solo se pedía el aval formal de los delegados, que son 4 personas en cada municipio debidamente organizado. Y básicamente esos son los procesos de designación. Es mi deseo personal que en el futuro podamos prácticamente obligar a los partidos políticos a que le den a los afiliados el derecho de votar directamente por sus candidatos. La democracia más pura, que la gente decida quiénes van a ser los candidatos en un proceso de elecciones primarias para garantizar que los candidatos son los que deben ser en el orden en el que deben estar. Pero es un proceso de construcción que tarda bastante tiempo. En resumen, esa es la historia de mi designación en ahorita en 2023. En 2019 fue pues un proceso parecido, nos hicieron exámenes, pero fue la dirigencia, fue el Comité Ejecutivo Nacional el que después de evaluarnos decidió, pues a partir de las necesidades políticas del momento, quiénes debían ser los candidatos del 1 al 11. Yo fui 7ª casilla en 2019 y ahora soy 5ª casilla. Pues espero ir escalando en el transcurso de los años, esperando no hacerme muy viejito, ¿verdad? No, y ahorita tocaste algo importante, que la democracia, cómo ahorita ves el panorama de la democracia en general en todo Guatemala en estas elecciones. Y en Centroamérica. Bueno, si nos vamos a Centroamérica, 1 hora no va a alcanzar para conversar, pero voy a intentar sintetizarlo. En Guatemala el sistema político está en enorme crisis porque la mayoría de los partidos políticos no son lo que deberían ser. Son empresas electorales, son organizaciones privatizadas donde el capital determina
quiénes son los candidatos, y el capital determina quiénes tienen más difusión y más posibilidades de ganar. Nuestra democracia está muy lejos de ser el sistema donde las personas más capaces tienen más posibilidades de ganar. De hecho, tenemos una enorme contradicción, donde la gente más ética es la que tiene menos recursos, porque la mayoría de los recursos tienen algún interés o algún compromiso. La gente que te da un cheque te pide algo de regreso. Te doy un cheque para tu campaña, pero cuando ganes la elección me das el contrato en la municipalidad donde vas a ganar por este cheque que yo te voy a dar. Entonces, nosotros que estamos del lado ético de la política, no tenemos grandes donantes, es una financiación muy pequeñita. Esto nos pone en una situación material de desventaja, en la que nuestra campaña en la calle es muy modesta, y la gente puede ver cuando sale a las calles y mira esa avalancha de vallas y de pósters y de gente bastante photoshopeada, hasta niveles absurdos, ¿verdad? Nosotros no estamos dentro de ese océano de propaganda física, porque no tenemos recursos para ello. Entonces lo poco que podemos recaudar nos sirve para una campaña más modesta, más ecológica, más respetable con el espacio público y con la gente. Pero eso nos pone en una situación material de desventaja respecto del nivel del conocimiento. Una elección la gana quien sea más conocido, y quien tenga más dinero tiene más recursos para darse a conocer. Entonces estamos en esa contradicción en el que los candidatos más correctos tienen menos recursos, los menos correctos o los más dados a la negociación turbia tienen más recursos, y entonces el que tiene más dinero tiene más posibilidades por el propio sistema que todavía no te garantiza la igualdad en la exposición, y contra eso tenemos que luchar. Entonces la respuesta corta es que la democracia en Guatemala está agonizando porque el sistema electoral no permite que sean los más capaces los que tengan más posibilidades, sino simplemente que tiene más plata. A veces hay gente muy capaz que tiene algún dinerito y está bien, pero la regla es que la gente más capaz, la más ética, la que es menos dada al soborno y a esos compromisos, es la que está más fregada de recursos y la que tiene lo mínimo para subsistir. No se puede dedicar totalmente a la política en varios casos, y entonces tenemos esa enorme disparidad, y por eso tenemos la clase política que tenemos en el Congreso, en las municipalidades y en el gobierno. Nuestra democracia está en crisis y tenemos que resolverla utilizando herramientas como esta, las redes sociales, que son muy poderosas, y ojalá nos permitan derribar esas barreras materiales que te impone el dinero, que el dinero siga mandando todavía en las democracias en Latinoamérica. Y respecto de Centroamérica, pues tenemos ahí algunas tendencias dictatoriales, algunas con resultados populares, otras menos, pero en general la democracia latinoamericana está en crisis, y tenemos que hacer lo posible porque sea lo que debe ser: los mejores ciudadanos en puestos de poder, sirviéndole al pueblo con plenas garantías de derechos y libertad. De eso se trata, pero cuesta mucho construir. Y hablando, cabal, del tema de los partidos, creo que es muy importante que un propio partido pueda decir que la culpa de cómo el sistema está actualmente es de los propios partidos y cómo funcionan internamente. Y con esto pues quiero conectarlo con el tema de un poco transparencia y fiscalización, que estábamos dando seguimiento a varias entrevistas que ha tenido, y pues lo mencionaba, ¿verdad? Que el rol del diputado no es solo legislar, sino también fiscalizar, pero también creo que es una tarea muy titánica para 160 diputados, si es que todos están dispuestos a fiscalizar, andar persiguiendo todos los proyectos y contrataciones que a veces pues se ofrecen como favores o como promesas al llegar al poder. Y con esto creo que hay que empoderar al ciudadano. Creo que tiene que tener un rol muy importante a la hora de seguir esta fiscalización, pero actualmente considero que la arena política que no hay herramientas para que la ciudadanía pueda acceder a fiscalizar estos proyectos o a tener acceso a este tipo de información. ¿Cómo podrían ustedes desde Semilla o como una propuesta, cómo podrían empoderar a los ciudadanos o acercar más herramientas de fiscalización para que la ciudadanía se sienta lo suficientemente empoderada para decir: yo puedo darle seguimiento a esto, yo puedo levantar la voz, yo puedo perseguir esta clase de cosas? Bueno, es muy interesante tu pregunta, porque es el resultado de la inoperancia del órgano fiscalizador, que es de la Contraloría General de Cuentas. Los diputados no tendrían que estar detrás de cada proyecto, porque en teoría tenemos una Contraloría General de Cuentas, pero como la Contraloría no solo es insuficiente, sino que es muy selectiva, deja pasar muchos proyectos donde hay malversaciones y sobrevaloración.
Entonces hay una enorme cancha para que los diputados, en efecto, dediquen buena parte de su tiempo a fiscalizar y a denunciar. En mi criterio, la primera función de un legislador debería ser legislar. La nuestra como diputados es corregir todo ese marco normativo para garantizar los plenos derechos, libertades, condiciones económicas y sociales, para el pleno desarrollo económico de los negocios, para que a la gente no la extorsionen, para que la policía sea profesional, para que haya hospitales de calidad, centros de salud de calidad, escuelas de calidad, autopistas, calles, iluminación pública. Para todo eso debería servir la legislación. Y entonces los diputados deberían tener como primera obligación legislar. Desafortunadamente no le están dando prioridad a eso porque la fiscalización se convierte en un vehículo para darse a conocer, y el darse a conocer más les permite la reelección. Hay diputados que están muy empeñados en la fiscalización, no porque realmente les interese que el Estado funcione bien, sino porque la fiscalización, el ir y meterse casi a la fuerza a una institución pública y el grabarlo todo, genera una especie de espectáculo que a la gente le gusta, ¿verdad? Y eso te da notoriedad, y la notoriedad te garantiza la reelección. No quiere decir que esté malo, pero la primera función del diputado debería ser corregir todo el marco normativo que nos permite existir como sociedad, para que todo funcione bien, los servicios públicos, las empresas, los derechos laborales, las escuelas, las carreteras, la electricidad, el servicio de agua, el saneamiento, todo lo que ustedes se pueden imaginar en donde interviene el Estado, depende de normas y depende de la aprobación de un presupuesto que el Congreso aprueba durante el mes de noviembre de cada año. En eso debería concentrarse un legislador. Se concentra más en la fiscalización, por lo que les acabo de decir hace unos instantes, pero tu pregunta es muy específica: ¿cómo se puede involucrar al ciudadano y cómo el ciudadano puede sentirse parte de un ejercicio democrático para que se sienta parte de algo? Resulta que los partidos políticos deberían ser organizaciones que pertenecen a la gente, y los dirigentes y los diputados y los alcaldes de ese partido deberían ser simplemente las personas que ejecutan la voluntad de esa gente. La principal falla de los partidos políticos es que una vez que ganan espacios de poder, se distancian de la población, y entonces la población los mira como en un trono, como en un púlpito, una relación un poco distante, cuando en realidad debería ser horizontal. Los representantes y los representados deberían comunicarse de manera horizontal siempre, y la gente debería sentirse escuchada por sus diputados. Entonces las personas deberían llegar libremente a los despachos y decirle a un diputado: mire, tengo esta denuncia porque están construyendo una escuela sobre un terreno que está prohibido, o fíjese que están talando muchos árboles en un bosquecito. Y entonces los diputados deberían estar ahí prestos para acudir en auxilio de la población, para que la población se sienta representada. Esto no pasa durante 3 años y solo pasa en el año electoral, y eso es una gran falla de los partidos políticos. La representación debe ser permanente durante los 4 años, no solo en el año electoral. Entonces los ciudadanos, creo que deben, primero, para sentirse parte de algo, los diputados deben hacerlos sentir parte de algo, escucharlos, reunirse con ellos de manera periódica, cada 15 días, cada mes, ir a las colonias, tener estas reuniones cada 3 semanas o cada mes en Instagram, en TikTok o en Twitter, escuchar las demandas de la población, y entonces ir generando esa base social que permita la identificación con los diputados. Y entonces ya en el año electoral la cosa es más fácil, porque la gente ya te conoce, dice: claro, usted me escuchó durante 3 años, por supuesto lo apoyo. Ahora es un poco difícil ir a buscar el apoyo de la gente a la que no has escuchado durante 3 años. Entonces los partidos políticos estamos fallando en ese sentido, pero en resumen, los ciudadanos, creo que con las redes sociales, con el internet, tienen enorme acceso a la información, y los diputados deben poner las facultades que tienen al servicio de las peticiones de la población para que las cosas funcionen, para que las denuncias lleguen a donde tienen que llegar, y para que el aparato del Estado cumpla con sus obligaciones, que es garantizar el bien común de la población. Sí, entiendo esa línea de la brecha que hay entre ciudadanos y diputados, y ahorita que hace justo eso, el tema de lo digital. Creo que uno de los problemas más grandes que tenemos que tiene Guatemala como sus instituciones, es que no tenemos acceso fácil a la información. Y es muy difícil encontrar información en torno a cualquier cosa que uno quiera acceder por parte de las instituciones públicas. Entonces yo no sé si
si como Semilla ustedes tienen algún plan para promover esta digitalización para que sea más fácil para nosotros acceder a esa información y así se reduzca esta brecha que existe para poder informarnos y confiar en los diputados y lo que hacen. Es una excelente pregunta. Solo el 17% de la población tiene internet domiciliario. Es decir, podemos decir que Tigo y Claro están en todas partes y literalmente hay señal casi en cualquier lugar contigo, pero no toda la gente tiene internet domiciliario, una computadora en casa, que es básico para generar esa cultura de la información y del involucramiento de los ciudadanos en sus gobiernos. Nosotros como Movimiento Semilla, bueno, los diputados que ya están en el Congreso presentaron una iniciativa de ley para garantizar el libre acceso a los portales gubernamentales. Es decir, yo tengo mi teléfono y bueno, me quedo sin datos, ¿verdad? Por alguna razón, pero el hecho de no tener datos no me impide meterme a los portales más importantes del Congreso, Guatecompras, de la Presidencia, Ministerio de Finanzas, para que cualquier persona que tenga un teléfono en la mano tenga una herramienta para acceder a la información que le permita contribuir a la fiscalización. Por ejemplo, la Ley de Acceso a la Información Pública obliga a que todas las municipalidades tengan una página en Internet actualizada con información que se actualiza mes a mes. No todas se están cumpliendo. ¿Cuánto más efectiva sería la fiscalización y cuán genial sería que toda la población pudiera libremente acceder en cualquier momento a ver en qué está gastando su dinero la municipalidad, cuánto están cobrando en salarios, en dietas, en gasolina, la corporación municipal, y que cuando la gente observe algo muy raro o algo descabellado, se lo comunique a un diputado? Miren, en esta municipalidad están comprando llantas que valen 600 quetzales, las están comprando a 2,000, porque eso pasa. Y entonces el diputado va y miren qué está pasando aquí, citan al alcalde o al jefe de compras de la municipalidad. Y entonces les vamos contando las costillas a los funcionarios a través del apoyo de la gente. Nosotros creemos en el poder de la información y por eso hemos planteado esa iniciativa de ley para que la gente con o sin saldo pueda acceder a los portales de información del gobierno. Lo que falta es una gran campaña informativa para que la gente sepa cómo usarlos. La gente medio escucha de Guatecompras, pero piensa que es una oficina en algún lugar ahí de la zona 1. Guatecompras no existe físicamente. Guatecompras es una página en internet donde están todas las compras de todas las instituciones públicas. Si nosotros pudiéramos tener información a través de la radio, de la televisión, para que la gente se empodere y sepa el enorme valor de la información que tiene en sus manos con simplemente tener un teléfono celular, yo creo que eso podría ayudarnos muchísimo a acabar con el saqueo, con el desvío de recursos y con la corrupción, y sin duda el país funcionaría mejor. Gracias. Yo quería comentar. Ya que tocaste. Bueno, dale, David, dale. Es que yo personalmente tengo tirria con la ley de acceso a la información. Sí me parece que, o sea, es una ley que en papel suena muy bien, pero a la hora de practicarla, pues no es lo mejor para darle acceso a la información al ciudadano. Y, o sea, pues tocando este tema, creo que también no solo se debería, porque personalmente yo creo que no solo se debería permitir que a través de con o sin saldo se puedan entrar a esas plataformas, que me parece una excelente idea, sino también los portales tienen ciertas restricciones para los usuarios que son de ciudadano. Es decir, yo como ciudadano puedo ver en Guatecompras o en diferentes portales cierta información, pero tengo un límite. Mientras que si tengo un usuario institucional, puedo ver todo el tipo de información desglosada. Cosa que si comparamos, por ejemplo, portales tipo en Estados Unidos, los portales de Estados Unidos publican la información no cuando se las piden, no cuando uno manda la solicitud de acceso a la información, sino lo tienen que hacer inmediatamente. O sea, parte de lo que obliga como ellos a la institución es publicar semanalmente o mensualmente sus datos, y esa clase de iniciativas creo que más que en que los ciudadanos puedan usar las plataformas, que las personas encargadas, es decir, las personas que se dedican a investigar esta clase de cosas, académicos, estudiantes, tengan la facilidad de en ser resuelto. Sí, tienes razón. De hecho, la Ley de Acceso a la Información Pública es del año 2008, es el decreto 57/2008, y a pesar de tener ya 15 años de haber sido promulgada, efectivamente requiere una actualización, pero sí contiene un acierto. Es lo que acabas de mencionar, la información pública de oficio. La información pública de oficio es la que tiene que publicarse periódicamente, aunque la gente no la requiera. Entonces, la Ley
de acceso a la información obliga a que todas las entidades públicas publiquen una enorme lista de 29 informaciones clasificadas en 29 ítems, salarios, puestos, compras, caja chica, de forma periódica una vez al mes. Es decir, que la información tiene que estar actualizada mensualmente y los documentos tienen que estar ahí disponibles para que la gente los descargue. Idealmente en formato de datos abiertos, pero lo que tenemos son documentos de PDF escaneados, una cosa horrible, pero por lo menos lo que tenemos es información fidedigna, parcial, y lo digo parcial porque de las 340 municipalidades, creo que la mitad no cumplen con la ley de acceso a la información pública, algunas ni siquiera tienen portal web, que es una omisión a la ley gravísima, y el funcionario que tiene que hacer cumplir la ley de acceso a la información pública es uno de los que actualmente no está haciendo nada, prácticamente desapareció desde el año pasado, que es la institución del Procurador de los Derechos Humanos. Él debería estar contándole las costillas de las municipalidades para que tengan portales web y para que en esos portales web esté disponible la información mensual de oficio que la ley obliga. No es la que la gente requiere, es la que tiene que estar ahí por obligación de la ley. La ley ya lo contiene desde el año 2008 y sí, sin duda hay que hacerle algunas correcciones, hacerle algunas ampliaciones. Tal vez habría que acortar la periodicidad, no a un mes, sino a 15 días, hacer que los plazos sean más breves, que la información esté en formato de datos abiertos. Es importante porque lo único que cuelgan son fotografías a veces o escáneres de documentos, es una pesadilla, pero por lo menos está ahí para consulta. Entonces se cumple la ley parcialmente, hay que hacerle correcciones y lo que hay que hacer es exigir que todas las instituciones públicas publiquen la información de oficio a la que están obligados por esa ley. Interesante, Raúl. Mira, te quería ahorita hacer una pregunta. Adelante. En caso de que seas electo como bancada, Necesito más de 100,000 votos, pero no renuncio a esa posibilidad. como bancada, ¿qué iniciativas presentarían? Y personalmente vos, ¿qué iniciativas presentarías? Bien. Por como yo veo el Estado, yo creo que la reforma del Estado comienza por quienes están al frente. Uno puede hablar de muchas leyes, de la ley de aguas, electrificar a todo el país, garantizar ICS para todas las personas. Eso es importante, algunas cosas requieren leyes, otras no. Hay leyes muy urgentes para el país, reformar el sistema de justicia, claro que sí. Pero si me preguntas a mí cuál es la prioridad más grande en materia de legislación, es la reforma electoral. Porque el sistema electoral es el sistema por el que las personas que hoy están en el Congreso terminaron allí. Guatemala tiene uno de los sistemas electorales más nefastos del mundo. Tiene un terrible sistema electoral. Un sistema electoral que permite que gente verdaderamente infeliz, infame y lamentable termine ocupando puestos como diputados, como alcaldes e incluso llegar a la presidencia de la República. Cuando reformemos el sistema electoral, le vamos a garantizar a la población poder elegir a los mejores ciudadanos. No solo los que tienen más dinero, sino los que tienen más capacidades. Entonces, al reformar el régimen electoral, vamos a sanear o a descontaminar toda la administración pública, comenzando por el Congreso, que es el lugar donde más basura existe, ¿verdad? El Congreso de la República, las municipalidades y el gobierno nacional, la presidencia y vicepresidencia de la República, son el principio de la reforma del Estado. Cuando todo el Estado se limpie, después de tener elecciones más justas, más equitativas, más lógicas, tendremos un mejor Congreso, tendremos mejores municipalidades, un mejor presidente, y esos funcionarios imbuidos de conciencia, de sentido común, de una convicción de que las cosas cambien, harán que el propio aparato del Estado comience a funcionar. Actualmente el aparato del Estado está atrofiado, tiene una parálisis, está anquilosado, está totalmente oxidado, porque quienes están ahí no tienen ningún interés en que funcione. Están viendo que ganan, dónde pueden obtener más dinero, más sobornos, buscando enriquecerse la enorme mayoría. Entonces la reforma más importante, lo que yo plantearía como una enorme urgencia, cuando apenas llegue como diputado electo al Congreso, es la reforma electoral como prioridad. Y después la reforma de otras grandes instituciones que exige tocar varias cosas de la Constitución. En segunda instancia, la reforma constitucional. Entonces, para mí, la reforma del país, la transformación de Guatemala empieza con la reforma electoral y la reforma constitucional. Después, en el camino, hay unas leyes bastante importantes, actualizar el Código Penal, una ley de aguas, una ley de movilidad humana,
la ley de la región metropolitana. La agenda legislativa de la nueva bancada Semilla tiene por lo menos 39 iniciativas de ley. Para mí, la más importante es sin duda la reforma electoral. Es el comienzo de todo. Ok. Y ahorita tocaste un tema importante, que mencionaste una reforma electoral. ¿Qué retos han tenido ustedes como Movimiento Semilla para, desde su creación hasta el día de hoy, desde su fundación? Los retos que hemos tenido es que no nos cancelen el partido. Tenemos que luchar contra un sistema de justicia que nos tiene en el ojo, ¿verdad? Nos trae cortos y les resultamos muy incómodos porque somos personas que no nos plegamos a este aparato de corrupción que está tan naturalizado en el Estado. Nosotros somos el estudiante al que le hacen bullying en el salón. El Congreso de la República es un salón de clases y Semilla es el que entrega la tarea, el que recuerda las cosas que hay que hacer, y entonces los otros le hacen bullying y algunos golpean y algunos incluso quieren matarlo. Eso somos nosotros. Estamos luchando en contra de un sistema y nuestra experiencia política es eso básicamente, luchar en contra de un aparato político que nos quiere anular, que nos quiere destruir. No quiere decir que nuestro plan sea el de víctimas, no, pero sí estamos en una enorme desventaja porque nos enfrentamos a un sistema que no quiere cambiar y nosotros queremos cambiar ese sistema. Entonces lo que hemos obtenido en estos años es aprendizaje, y este aprendizaje lo que nos va a permitir es volvernos más astutos, más fuertes, más hábiles y seguir luchando y dar coletazos y seguir dando puñetazos y no dejarnos vencer. Y en eso se resume nuestra vida, luchar para sobrevivir y para crecer, para que más gente nos conozca y más gente nos vote en cada proceso electoral. Ok. Mira, hablando de eso, te quería hacer otra pregunta. Adelante. Como partido político, ¿qué ha sido lo más difícil, los retos más difíciles que Semilla ha enfrentado? Que nos puedas comentar ahorita. Yo creo que el reto más difícil que hemos enfrentado es que no hemos podido todavía conectarnos bien con la población a la que queremos representar. Somos un partido, pienso yo, demasiado urbano, demasiado centralizado en un público muy específico, estudiantes universitarios, profesionales universitarios, y un partido político tiene que ser una base más amplia, ¿verdad? Entonces, ese es un llamado de atención para nosotros como partido político, el hacer más calle y estar menos tiempo en las oficinas y en los escritorios y salir más a la calle, identificarnos más con la gente. El otro enorme reto es el de la sobrevivencia financiera. Un partido político necesita recursos para existir, recursos administrativos para la renta, el internet, las fotocopias, los trámites, y entonces nos ha costado mucho esa labor de recaudación, porque para otros partidos es muy fácil, tienen un padrino que les entrega un cheque de 1 millón de quetzales y tienen la vida resuelta durante un año. En nuestro caso no, la financiación siempre ha sido un enorme desafío y eso nos ha impedido crecer como partido político. Hemos cometido errores legislativos también en el Congreso. Creo que la legislatura pudo ser un poco más dura, más galletuda, si tengo que utilizar una palabra que pueda ser comprendida por toda la población, más eficiente, más frontal, más cercana con la población. Han sido 3 años de legislatura donde ha habido aciertos, ha habido errores y sin duda la amenaza constante de que nos cancelen como partido político y de que haya acciones judiciales, legales en contra nuestra, también ha sido un enorme desafío. La amenaza constante de que algunos de nosotros terminemos en prisión por lo que sea, porque se inventan algo, por lo que sea. Entonces, esta amenaza siempre está sobre nosotros. Nos intentan intimidar, pero seguimos luchando porque creemos que vale la pena. Tenemos un deber histórico que cumplir y aquí estamos todos los días enfrentándonos a ese peligro. Y ahorita que mencionaste eso de la intimidación, hay una pregunta que me mandaron. ¿Qué pensás sobre el cierre del periódico? Es lamentable. Yo creo que el periódico es uno de los medios más históricos que ha tenido Guatemala. Puedo reconocer también que a veces su línea editorial coqueteó
mucho con la difamación o con la calumnia, inventar cosas, ¿verdad? Recuerdo en la campaña del 2019, recuerdo muy bien una publicación en El Peladero donde decían que Román Castellanos, es uno de nuestros diputados que resultó electo, que había recibido un cheque de 2 millones de quetzales de alguien. Y es como que, ¿qué Román? No, nada que ver. Entonces, a veces El Peladero sí se peló un poquito, ¿verdad? Se fueron un poco por ese lado de generar un poco de morbo innecesario, pero quitando eso, en general, la labor del periódico creo que ha sido heroica, ayudó a destapar muchos casos de corrupción que sirvieron incluso como insumo para que la antigua FESI y para que la CICI obtuvieran muchas condenas. La FESI y la CICI, cuando estuvieron trabajando juntos, obtuvieron casi 500 condenas en 500 casos, y muchos de los elementos de esas condenas, donde se pudo comprobar que hubo funcionarios cometiendo actos de corrupción, contenían elementos que habían sido descubiertos por el periódico. Entonces era un periodismo de mucha calidad, donde había mucha gente valiosa, y es penoso que un medio tan histórico esté en esta situación. Ojalá podamos verlo resurgir, porque necesitamos periodismo de ese calibre. Y aquí una pregunta más personal, que va más ambientada a los jóvenes, que somos nosotros, ¿verdad? Ajá. Entonces, actualmente existe un desinterés político de muchos, de ahí sí que la mayoría de población joven, y actualmente, Sí. según las estadísticas del TSE, hay mayor cantidad de empadronados que son jóvenes de 18 a 25 años. Y muchas veces cuesta llegarles a este público. Entonces, ustedes como partido, como movimiento, ¿qué espacios hay para los jóvenes y cómo fomentan esa participación para ese interés, que las nuevas generaciones se interesen en la política? Bueno, primero tenemos una Secretaría de la Juventud que sí tiene sentido, sí es real, está presidida por una mujer muy joven, Michelle Huer, que de hecho es candidata a diputada por lista nacional. Estuve con ella en esta gira, nos acabamos de ver esta tarde, estuvimos en Totonicapán y en Quetzaltenango. Generamos espacios para escuchar las necesidades de los jóvenes, pero creo que son espacios insuficientes todavía. Nosotros tenemos como obligación partidaria tener más reuniones con la gente, ir a buscar a los jóvenes, a sus colonias, tener reuniones no en horario de oficina donde la gente está trabajando y ellos estudiando, sino organizar reuniones nocturnas, ¿verdad? Miren, organizamos una reunión en la noche para buscar soluciones a los problemas más sentidos de la población, la búsqueda de empleo, lo difícil que es fundar una empresa, la inseguridad, el acoso callejero para las mujeres, el acoso laboral también, el acoso sexual laboral, ¿verdad? Que está tan extendido. Entonces, tenemos que generar esos espacios. La disposición en el partido existe, tenemos una vocación de escuchar a los jóvenes, de acercarnos con ellos. Muchos de nuestros candidatos son jóvenes que están ahí haciendo cosas creativas en redes sociales para llevar nuestro mensaje o llamar un poco la atención. En el caso de los que somos más viejos, no nos sale muy bien eso de bailar en TikTok, la verdad es que no. Pero nos combinamos bien, los que somos de mayor edad, 40 años ya pesan, ¿verdad? Y hay patojos ahí de 22, 23 que están candidateándose en varios distritos, y creo que somos una organización genuina que escucha a los jóvenes. Y creo que el llamado es ese, a tener más actividades con los jóvenes, buscar más espacios de encuentro para que los patojos digan, Semilla me escucha. Es decir, los partidos políticos son la quinta hueva del mundo, son la cosa más aburrida que existe, pero en Semilla nos oyen, es como muy cool hablar con ellos, y la verdad es que los queremos apoyar. Hacia eso queremos llegar, que toda la población sienta que en Semilla tienen un oído y un representante para satisfacer sus necesidades de acceso a las oportunidades, salud, tecnología, internet, iluminación en las calles, transporte público, lo que la gente necesita para estar bien. Y creo que es una obligación, es un deber que todavía tenemos que cumplir, pero ahí vamos, poco a poco acercándonos con los jóvenes. Perfecto. Interesante. Fíjate que aquí cabal me mandaron una pregunta Adelante. relacionada que dice,
que no sé si podrías dar unas palabras de aliento para aquellos jóvenes que perdieron toda la fe en la política del país. Dice que no es su caso, pero que tiene varios conocidos que ya no piensan acercarse a votar a las elecciones, porque están 100% seguros de que siempre es y será el mismo y que no hay una solución. Las cosas pueden cambiar desde la política, y para muestra, volteen a ver hacia El Salvador, o volteen a ver hacia México. Las cosas pueden cambiar drásticamente con la política. Un proceso electoral puede cambiar la historia de un país. En Guatemala no ha pasado desde hace mucho tiempo. Tenemos que regresar a la elección de Jacobo Arbenz en noviembre de 1950 para recordar un momento histórico en el que una elección fue determinante para la historia del país. Nuestro mensaje, o mi mensaje personal para los jóvenes, es que el poder determina muchas cosas. Los políticos deciden si hay centros de salud o no hay centros de salud. Deciden si hay institutos para estudiar o si no hay institutos para estudiar. Deciden si hay transporte público en la noche o si la gente tiene que andar agarrando un taxi pirata o pagando Uber todas las noches después de salir de la universidad, o si trabajan en la noche también, que el 15% de la población trabaja en la noche. Los políticos deciden si hay sistemas para traer agua a la ciudad de Guatemala para que haya agua todo el tiempo o solo 2 horas al día. Los políticos deciden si las calles están iluminadas o no para que las mujeres puedan caminar libremente después de una fiesta, después de ir al teatro y con su celular tranquilamente, o si tienen que correr temerosas al parqueo porque están inseguras en las calles. Los políticos deciden mucho de la vida de la gente. Es cierto que hay una parte de la vida humana que está determinada por nuestras propias decisiones. Qué tan pila soy para estudiar, qué tan rápido me gradúo, qué tan exitosa es mi empresa. Y mucha gente piensa, a mí me vale quién gane el gobierno, igual tengo que trabajar para comer. Eso dice la gente, pero los políticos determinan qué tanto puedes comprar con el dinero que tenés en la billetera, si te va a alcanzar o no para llegar a fin de mes, si las calles son un lugar seguro o no para caminar, si es fácil o no tener un pasaporte, si es fácil o no acceder a la universidad, si habrá un centro de salud si me enfermo a las 11 de la noche, o si de plano tengo que ir a un sanatorio privado y tengo que empeñar la moto o vender la moto. Eso lo deciden los políticos, y es por eso que mi llamado es que se involucren, porque en este proceso electoral, bueno, en casi todos los procesos electorales, ha habido gente que quiere transformar la historia de Guatemala. Desafortunadamente, los que quieren transformar la historia de Guatemala son los que son menos conocidos, porque en un proceso electoral, si no te conocen, no te votan. Entonces, nuestro desafío es que la gente sepa que existimos. Nuestro desafío como Partido Semilla es que la gente sepa que existimos como partido. Vos salís a la calle y le preguntás a 10 personas, ¿usted sabe qué es el Movimiento Semilla? 8 te van a decir que no tienen ni idea, ¿sí? Pero les preguntas, ¿usted sabe quién es Mechito? Ah, sí, es un señor que cuenta chistes, buena onda, ahí con don Carlos Pineda, que por cierto, él es mi presi y lo que sea. Entonces, la gente está eligiendo con base en la simple popularidad, en el apantallamiento, y no con base en la información. Los procesos electorales son importantes. Guatemala puede cambiar. Cada 4 años tenemos una oportunidad de subirnos a ese tren. El tren pasa por enfrente de nuestras casas cada 4 años y siempre se nos va el vagón de la esperanza. Siempre pasa de largo el vagón de la oportunidad para tener una vida un poco más feliz. Ya no tenemos que dejar pasar oportunidades. Y entonces el llamado a los jóvenes es: infórmense y participen, porque cada voto cuenta. Hay alcaldías que se deciden con 5 o 10 votos. Es increíble. A nivel de presidencia no es tan estrecho el margen, pero cada voto cuenta. Entonces, nuestro llamado es ese, porque de lo que ellos decidan, del voto o no voto de la población, depende de si pasamos 4 años más fregados, así como estamos, ¿verdad? Con todos los clavos que tenemos, o si en algún momento las cosas pueden cambiar para que todos tengamos una jubilación, para que los abuelitos tengan una pensión y tener un futuro y saber que pueden tener una vida feliz, ¿verdad? Mi llamado es ese, es que abran los ojos, porque ahorita los tienen cerrados, distraídos por el TikTok, y está bien que se distraigan, pero que abran los ojos, porque hay mucha gente que está sufriendo y no se vale. Guatemala tiene mucho para darnos a todos, y quien decide cómo se reparte ese pastel son los políticos. Así que somos un país inmensamente rico, pero inmensamente desigual. Tenemos que empezar a corregir eso. Uno de los temas
Bueno, dos temas principales que he visto que carece Guatemala son dos. El tema de educación, y tú lo mencionabas hace unos minutos, el tema de seguridad. Creo que el tema de seguridad nos aflige demasiado, tanto a nivel, o sea, incluso para empresas, o sea, para que las empresas inviertan en Guatemala nos afecta en todos los sentidos. Y como jóvenes, creo que también es importante el hecho de que no nos sintamos seguros, porque cuando pasa algo político y uno quiere ir a protestar en contra de lo que está pasando, nuestros propios papás nos dicen como, no vayas, o sea, te puede pasar algo, va a pasar algo, no puedes caminar a la universidad porque te pueden robar, incluso a la esquina te puede pasar algo. Entonces, ¿cómo ustedes planean combatir este tema que se ha persistido a lo largo de los años, que es el tema de seguridad? O sea, como qué medidas concretas ustedes planean implementar para poder reducir esta incertidumbre que vivimos todos los días los guatemaltecos. Bien, aquí me voy a poner en modo candidato presidencial, aunque no soy el candidato presidencial, Por favor. pero porque eso está contenido dentro del plan de gobierno del doctor Arévalo, que está distribuido dentro de 10 ejes, uno de los cuales es desarrollo social y un subeje es seguridad. La seguridad depende de muchos factores. El primero es la capacidad de las fuerzas de seguridad. La seguridad no simplemente que haya mucha policía en las calles, es qué policía está en las calles. Si a ustedes los detiene una patrulla a las 3 de la mañana después de salir de una fiesta, ¿ustedes se sienten seguros o se sienten inseguros? Inseguros. Es que ahí está más importante que ni siquiera la policía nos da ese sentido como de, uy, o sea, yo veo un policía cerca de mí, incluso me da miedo que me vayan a decir algo, me da miedo que te metan marihuana en el carro y que después te saquen dinero. Ayudar, pero también Sí. déjate ayudar, ¿verdad? Y es como, o sea, no. Sí, mira, varios factores. El primero es la profesionalización de la policía. Total. Los policías están mal pagados, mal comidos, mal formados y son propensos a la corrupción. Entonces tenemos que invertir mucho más en la Policía Nacional Civil para que haya mejores patrullas, mejor entrenamiento, que estén mejor pagados, mejor equipados y naturalmente hacer una depuración. Porque yo he conocido buenos policías nacionales civiles. Yo en 2013 y 2014 impartí charlas de formación a policías nacionales civiles de la Comisaría 14, la que está ahí en la calzada de San Juan y Periférico. Ahí formé a unos 800 policías de la Policía Nacional Civil y yo me di cuenta que hay policías buenos y policías malos. Yo los pude conocer y ver a los ojos. A algunos se les ve la corrupción en los ojos y otros se les ve el ánimo de servir. Entonces lo primero que hay que hacer es una enorme depuración de la Policía Nacional Civil. Sacar a los malos, te quedas con los buenos, y a los buenos los equipas bien, les pagas mejor, les das tecnología, pones cámaras en toda la ciudad, iluminas bien toda la ciudad, y ya esa sola sensación de seguridad hace que los índices bajen. Entonces, primero es la seguridad, y después es la justicia. Y la justicia es que si agarran a asaltantes en la Avenida Reforma, que no salgan al día siguiente, pues, como lo que pasó ayer, ¿verdad? Exactamente, sí, los sorprenden infraganti y resulta que el juez no se convence con los testimonios de los policías y los deja salir al día siguiente. Entonces el sistema de justicia está fallando también. Tenemos que corregir todo eso para que las personas sepan que el sistema de seguridad y el de justicia funcionan bien, y ese solo funcionamiento transmite una sensación de seguridad por la que la gente tiene un poco más de confianza de caminar en las calles. Va a pasar mucho tiempo antes de que sintamos que la ciudad de Guatemala es como caminar en Ginebra, por ejemplo. Va a pasar mucho tiempo, ¿verdad? Pero el camino es ese, es invertir en seguridad e invertir también en justicia. Y esto tiene muchos elementos: es iluminación, es cámaras, es profesionalización, es invertir en juzgados. Son demasiados elementos, todos los cuales tienen que converger desde una fuente principal. Esa fuente principal es el presupuesto nacional de ingresos y egresos del Estado, que se aprueba en noviembre. Es la política pública por excelencia. Entonces, tenés un presupuesto óptimo y tenés un buen gestor, un buen administrador, que es el presidente de la República, que hace la distribución. Eso te garantiza que Guatemala comience a cambiar y que ustedes comiencen a caminar más tranquilamente por las noches, habiendo transporte público, calles iluminadas, sabiendo que si los detiene la policía a las 3 de la mañana es porque las va a auxiliar, y que ustedes sientan seguridad y no temor. Eso nos va a tomar años, 4, 5, 10 años, pero en algún momento tenemos que empezar, y ese momento es ahora.
Y hablando del tema, bueno, ya pues, hablamos de seguridad, pero también el eje importante que es la justicia. El sistema de justicia en Guatemala, pues sabemos cómo está actualmente, pero desde el año 2019 los magistrados de justicia pues ya habían finalizado su periodo y tendríamos que convocar a las elecciones, pero siguen ocupando su cargo al día de hoy. ¿Qué opiniones tenés acerca de esta omisión por parte del Congreso, verdad, para elegir nuevos magistrados? ¿Y qué intereses han ustedes evaluado que esos magistrados, o sea, a qué intereses responden esos magistrados? Primero, es lamentable. El orden constitucional está roto en Guatemala porque el periodo de los magistrados es de 5 años y se terminó el 13 de octubre del año 2019. Ese día tenía que existir la sustitución de los magistrados. Se planteó una acción constitucional de amparo porque el procedimiento era defectuoso. Se retrasó algunos meses la elección, pero desde febrero del año 2020 el Congreso ya tiene la plena facultad y la libertad y la orden de elegir magistrados. No han electo magistrados por una sencilla razón. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son cuates de la mayoría de los diputados actualmente y están en convivio. Entonces, los diputados no quieren cambiar a los magistrados porque los magistrados actuales les garantizan protección e impunidad. Es una vergüenza lo que está pasando en Guatemala. Tenemos que regularizar otra vez este desfase constitucional que se generó en el año 2019 cuando se rompe la periodicidad en la sustitución de los magistrados. Y yo creo que va a ser prácticamente nuestra primera misión, porque no creo que este Congreso lo haga dentro del poco tiempo que tiene, no van a hacer nada. Vamos a ser nosotros o los colegas que puedan llegar al Congreso de la República los que tendrán la obligación desde el segundo día de la legislatura, porque el primer día es la investidura y todo protocolario, no se hace nada. El siguiente día, como primer punto de agenda, bueno, señores, elijamos magistrados. Ya basta, ya rompimos el orden constitucional, restituyamos el orden, porque la certeza jurídica es fundamental para garantizar un clima de negocios, para que vengan las inversiones, para que la gente sepa que todas las decisiones de los jueces y de los magistrados tienen sentido, tienen una base legal, para que no se ponga en duda esta legitimidad, y sobre todo para garantizar que los nuevos magistrados van a retomar y van a contribuir a la búsqueda de la justicia y la persecución de la corrupción, que en este momento la corrupción de la persecución está ahí dormida, porque desde que entró la actual fiscal general y jefe del Ministerio Público el 17 de mayo del año 2018, ese día se detuvo la persecución contra la corrupción y entonces se separó de todo el avance que teníamos. Algunos casos eran un poco flojos, pero muchos casos eran sólidos. Se paró el combate contra la corrupción y tenemos que retomar esa lucha haciendo algunas correcciones, porque si no erradicamos la corrupción, Guatemala no va a ninguna parte. Guatemala no se compone mientras haya un montón de gente corrupta que está enquistada como garrapata en las instituciones públicas. Tenemos que sacudirnos a toda esa gente, porque de lo contrario el Estado no va a funcionar. Y ahí el aparato de justicia es un aliado natural y es el principal amigo en esta lucha de esperanza que tenemos para que el Estado de Guatemala funcione y poder erradicar de él todos los aparatos de corrupción. Nos urge demasiado elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones. Es urgente. Raúl, también abordando todo esto va de la mano de fortalecer el Estado de Derecho, que realmente exista un Estado de Derecho. Pues te quería preguntar tu opinión al respecto de la no inscripción de Telma Cabrera, de Roberto Arzú, que son presidenciables, ¿verdad? Y también como Aldo Dávila. Aldo Dávila. Y también me gustaría saber tu opinión de cómo queda Guatemala ante la comunidad internacional al ver estos agravios a la democracia, si lo queremos decir así, ¿verdad? Y ustedes como bancada, ¿qué soluciones proponen al fortalecimiento del Estado de Derecho? Bien, les quiero pedir 5 segunditos para ir a traer agua porque se me acabó. Dale. Entonces me seque la garganta. Espérenme 5 segundos, bueno no, como 15 segundos. ¿Sí? Vamos a contar. Si no lo sacamos del live. Pero miren esa referencia de Peña Nieto. ¿Cuál? Ah, sí, sí. Ajá, la vi, creo que vamos a llegar. No, 15. Sí. Son chistes de ese ámbito político. Sí, no, si no entendieron.
Listo, aquí está la prueba. Bien, me hablaba sobre la no inscripción, o la denegatoria de la inscripción de algunos candidatos. Bueno, es una vergüenza, así, sencillo. El Tribunal Supremo Electoral está en sus niveles más bajos de credibilidad desde que yo recuerdo. Yo cuando era niño recordaba que cuando se le preguntaba a la gente, ¿y usted en quién confía? Casi en nadie, con excepción de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que era una enorme distinción, ¿verdad? Enormemente respetables, desde 1983 que se funda el nuevo Tribunal Supremo Electoral, pero eso se ha ido a la basura. El Tribunal Supremo Electoral se ha prestado al boicot de las elecciones, a deslegitimarlas, y es verdaderamente lamentable que hayan negado 3 inscripciones de las varias que han negado. Expliqué en una serie de 3 transmisiones de Twitter, se quedaron ahí los registros, porque jurídicamente es una torpeza y es un atropello que no se haya inscrito a Jordán Rodas como candidato a la vicepresidencia. Es una explicación jurídica que toma un poquito de tiempo, pero en resumen, no existía una razón jurídica válida para negar su derecho político de participar, porque algún reclamo de la Contraloría General de Cuentas no puede impedirte el pleno ejercicio de los derechos políticos. Es lamentable, es penoso que se impida a un segmento de la población poder votar por la elección original, es decir, los electores del Movimiento para la Liberación de los Pueblos quedan burlados, sean pocos, sean muchos, yo creo que es bastante gente la que tienen organizada, y entonces ellos ahora se ven en la disyuntiva de, bueno, anulamos el voto o votamos por alguien. No deberían ellos estar en este escenario en el que tienen que elegir una segunda opción, porque ellos tenían el derecho de tener su primera opción. Entonces es un atropello contra los derechos de Jordán Rodas y del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, es penoso, y nos hemos solidarizado con ellos públicamente de manera reiterada. En el caso de Aldo Dávila, 3/4 de lo mismo. La ley no puede impedirte, un tribunal no puede impedirte el ejercicio de los derechos políticos en tanto no haya sido condenado. Únicamente una condena puede impedirte el ejercicio de los derechos políticos, y Aldo no ha sido condenado. Y en el caso de Roberto Arzú, la simple insolvencia por una multa o el haberla pagado un día después del plazo, otra enorme torpeza, la verdad. Entonces, el sistema electoral está en manos de gente que lo boicotea constantemente, y es penoso que estos 3 actores no estén participando en el proceso electoral, más allá de su elegibilidad, porque una cosa es el derecho de participar y otra cosa es que sea idóneo que la gente te elija. Lo que está pasando con Carlos Pineda, que existe alguna posibilidad de que se le cancele la inscripción, se está alimentando el discurso de que podrían bajárselo a través de un recurso contra la Asamblea en donde se lo proclamó. Me parecería monstruoso y torcido que se anule la candidatura presidencial de Carlos Pineda, de la misma forma en que me parece lamentable que una persona como él esté al frente de las encuestas de opinión. Hay que separar las cosas, ¿verdad? Pero en resumen, es lamentable que se haya impedido la inscripción de Roberto Arzú, de Jordán Rodas y de Aldo Dávila. Mira, y tocando eso, el caso de Fopa también. ¿Cuál es tu opinión? Igual, exactamente igual, porque no está condenado. Es decir, nadie que no haya sido condenado puede ser vulnerado en el ejercicio de sus derechos políticos. Esto está en la Convención Americana de Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San José, suscrita así llamada porque fue suscrita en San José de Costa Rica en 1967. El artículo 23, si no estoy mal, establece que a una persona no se le puede vulnerar el ejercicio de los derechos políticos, salvo una sentencia. Es decir, nadie que no esté condenado materialmente puede ser vulnerado en el ejercicio de sus derechos políticos. El hecho de que a mí se me procese, que se me retire la inmunidad o que yo esté sujeto dentro de una investigación no es causa para que se me impida el ejercicio de los derechos políticos, porque de hecho nuestra Constitución contiene un artículo, el artículo 22 de la Constitución establece que a una persona no se le puede vulnerar el ejercicio de los derechos, salvo que no esté sentenciada. Es decir, salvo una sentencia, no se me puede impedir el pleno ejercicio de los derechos. Está en nuestra Constitución, artículo 22. Entonces los magistrados están sacando interpretaciones de la manga
para allanar el camino para Sandra Torres y para Zuy Ríos, nada más. Es penoso, es lamentable el estado de cosas y por eso es que tenemos que luchar en contra de este sistema y ganando diputaciones es un primer paso. Si pudiéramos meternos a la segunda vuelta sería poético, la verdad, lo veo difícil, pero estamos luchando porque Bernardo Arévalo es un excelente candidato a la presidencia y ahí estoy acompañándolo casi todos los días y por eso me miran ahí tostado por el sol, el bloqueador no está surtiendo efecto, pero ahí estamos, en campaña y hasta que nos queden fuerzas. Faltan 35 días, creo yo, de campaña y estamos luchando para eso. Perfecto. Ahorita. Se nos están trabando un poco, no sé. Sí, los veo un poco... Horroroso, sí, nosotros también, pero bueno, ya tal vez para dar por finalizado esto, te queríamos hacer una última pregunta. Claro. Y es que yo, bueno, creo que la mayoría de nosotros miramos a Semilla como una coalición, o sea, como un partido de coalición, porque realmente no tienen la mayoría en el Congreso y se nota que ustedes están por lo que quieren y no se dejan como llevar. Pero aquí voy con esta como introducción. Al ser un partido tan pequeño, pero ustedes sí tienen claro qué es lo que quieren, tal vez con qué bancadas harían alianza, con cuáles no, o cómo piensan ahí sí que hacer que pase, siendo tan pocos, bueno, veremos en estas elecciones, ¿verdad? Pero a como están antes, siendo tan pocos en el Congreso. Sería poético que fuéramos 81 y no dependiéramos de eso, pero es realista pensar que si nos va bien, podremos tal vez duplicar el número de diputados actualmente. En el Congreso existe el concepto de partido bisagra. Partido bisagra es aquel que no tiene el número suficiente como para ser dominante en el Congreso, pero diputados te permite negociar o gestionar o incluso bloquear algo para el país. Un partido bisagra, literalmente. Semilla podría convertirse en un partido bisagra que le permita tener alguna influencia dentro de la agenda legislativa. Y los partidos que se parecen a nosotros, los aliados naturales, porque tenemos muchas ideas que son parecidas, no son totalmente iguales, pero son parecidas. El más cercano es WINAC, Movimiento Político WINAC. Otro que está un poco más lejos, digamos que todavía está anclado en épocas un poco pasadas y hay que modernizarlo un poquito, es la URNG, ¿verdad? Ahí tenemos un poco menos de convergencia, pero coincidimos en algunas cosas con URNG y con algunos diputados del partido Victoria. Es sorprendente, con un par de diputados de Victoria, un par de diputados con un diputado creo yo de Creo. Son como, miren, de los 160 diputados que están actualmente, 5 son de Semilla, pero con los que se puede medio conversar para hacer algún bloque, son como 16 o 17, ¿verdad? Estirando la chamarra hasta 20. Entonces, los partidos a los que más nos parecemos, el primero es WINAC, y yo creo que sería el partido natural para conformar una alianza electoral en las próximas elecciones. De hecho, lo intentamos ahorita, en 2023, estuvimos así de cerca de tener una coalición presidencial, que habría sido un terremoto para el país. Es como Semilla y WINAC se unen por la presidencia, pero no se pudo porque esas negociaciones son duras, no todos están en la disposición de ceder, pero en resumen, ojalá podamos ser ese partido que nos permita dictar la agenda e impulsar las cosas que el país necesita y tener la fuerza suficiente para contener lo que pueda ser impulsado ahí y que resulte negativo para el país, ¿verdad? Y los aliados naturales, repito, WINAC el primero, un poquito URNG, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos también, solo tienen una diputada actualmente, la diputada Vicenta Jerónimo, pero la comunicación es fluida. Depende mucho también de qué personas resulten electas, porque en todos los partidos hay gente chilera y gente no tan chilera, de verdad, hay de todo en casi todos los partidos. Entonces no se trata de que, con este vamos a negociar naturalmente, porque podría ser que un buen partido meta malos candidatos al Congreso. Hay que esperar a ver quiénes resultan electos para decidir con quiénes podemos aliarnos y con quiénes no. Sí. Bueno, entonces
Raúl, muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Me gustó mucho esta dinámica de entrevista / conversatorio. Y con esto terminaríamos lo que nos diste, de verdad. Muchas gracias por tu tiempo, gracias a todos los que se conectaron. Pero de último tenemos un Dipu Challenge para ti. Listo. Destinar a 2 diputados de partidos diferentes para que nos tratemos de contactar y que vengan también a una entrevista diagonal conversatorio con nosotros. La condición es que sean de otros partidos y que tú lo... Ok, nominaría a Víctor Roblero, candidato a diputado en el Distrito Central, y a Tomás Krillman, candidato a diputado por Zacatepeques, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Buenísimo. Okay. Vamos a ver Gracias. la próxima. Entonces, muchas gracias. Listo. Y feliz. Estoy a su disposición siempre. Un libro abierto todo el tiempo. Muchas gracias. Te agradecemos la invitación, Raúl. Gracias por ser el primero en aceptar este reto. Gracias a ustedes por el interés. Sigan haciendo democracia. Ya están haciendo un cambio. Gracias por el apoyo, Raúl. Felicitaciones. Adiós. Adiós. Feliz noche. Buenas noches.